señor embajador del Perú en España, señoras y señores, queridos amigos, para la Embajada del Perú en España y para el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, es una verdadera satisfacción poder presentar hoy este diálogo sobre la pintura virreinal peruana entre dos especialistas muy destacados del tema. Queremos, en primer lugar, agradecer a Luis Elena Alcalá, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y una de las expertas en arte hispanoamericano, una verdadera autoridad en la materia, y a nuestro compatriota Luis Eduardo Bufarden, quien para los peruanos es también sinónimo de conocimiento profundo del arte virreinal del Perú. Y solo quiero reiterar, como siempre, nuestro agradecimiento al Instituto Cervantes por su hospitalidad y agradecer, desde luego, la presencia de todos ustedes. Como pueden imaginarse, este diálogo se produce en el marco del programa paralelo que ha presentado el Perú en Madrid estos días, con motivo de ser invitado de honor en ARCO, y tiene especial incidencia el tema de la pintura virreinal, porque hemos tenido el privilegio de poder exponer una obra de la Escuela Cusqueña, emblemática, que ahí pueden verla, por cierto, ahí pueden ver un fragmento, en el Museo del Prado. Entonces, pues, en ese contexto, y reiterándoles nuestro agradecimiento a los participantes y a ustedes, dejo a Luis Elena y a Luis Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Señor embajador, señores y señoras, muchas gracias por estar aquí. Gracias también al Instituto Cervantes por acogernos, a la Embajada de Perú y muy especialmente a don Alonso Ruiz Rosas, ¿no?, por organizar esta conversación. Para mí es un honor, es un placer tener aquí a un gran colega, un gran amigo de hace muchos años, el profesor Luis Eduardo Bufarden, que es sin duda el experto mundial en arte virreinal del Perú y otras cosas, pero vamos a hablar de eso sobre todo hoy. Y hemos pensado un poco abordar este gran tema desde unos cuantos, 2 o 3 aspectos y sobre todo empezar un poco haciendo referencia a ese cuadro que aquí solo ven una mitad, pero es de hecho la mitad más importante, ¿no?, la de la izquierda, y que está ahora mismo en el Museo del Prado. Desde luego les invitaría el sábado por la tarde a ir a escuchar la conferencia que va a impartir Luis Eduardo en el museo sobre el cuadro. Pero es la ventana un poco que tenemos para empezar a hablar de qué hace que sea especial, que sea de muchísimo valor, interesante, importante, la pintura del virreinato del Perú. Así que yo empezaría pidiéndole al profesor Luis Eduardo Bufarden que, si me permiten, como somos muchos años de amistad y de colegas, pues voy a dirigirme a él como Luis Eduardo, que nos cuente un poco, ¿no?, qué está contando ese cuadro y dónde está esa originalidad. Muchas gracias, Coco. ¿Me escuchan? Quisiera reiterar los agradecimientos a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestro embajador y a nuestro agregado cultural, don Alonso Ruiz Rosas, por esta invitación con motivo de un acontecimiento, yo creo que muy importante para la cultura del Perú, que es la presencia de este cuadro de gran trascendencia histórica y artística para nuestro país en un museo como el Prado, un lugar de memoria que cumple 200 años este 2019 y que ha tenido una gravitación muy grande dentro de mi formación como historiador del arte. Sin más, quisiera empezar a comentar la obra invitada. Es un cuadro que contrasta con el tópico
que tenemos sobre la pintura virreinal peruana, generalmente dedicada a temas exclusivamente religiosos. En este caso se trata de una representación de una boda doble que por un lado muestra la unión entre la ñusta Beatriz, que fue una hija del penúltimo inca de Vilcabamba, Saidi Túpac, con el capitán Martín García de Loyola, que fue el captor de su tío, el último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru. Habría que precisar que después de la muerte de la captura y de la muerte de Atahualpa en 1532, se mantuvo un gobierno paralelo de los incas. Hubo 4 incas en Vilcabamba, un lugar que hasta hoy día no ha sido ubicado con precisión, pero allí se mantuvo la resistencia incaica desde 1532 hasta 1571, si no me equivoco. Cuando llega el virrey Francisco de Toledo, decide enfrentar esta resistencia incaica contra Túpac Amaru, que era un inca muy joven. Túpac Amaru es derrotado y ejecutado a pesar de la oposición de muchos religiosos y muchos vecinos del Cusco. Pero habría que precisar también que antes de eso, el jesuita Alonso de Barzana se encargó de catequizar y de bautizar al inca Túpac Amaru antes de su ejecución. Pues bien, luego de la muerte del inca, su sobrina, la ñusta Beatriz, en quien recaía el título legítimo de inca, de acuerdo con el sistema hereditario hispánico, es recluida en el monasterio de Santa Clara, en el Cusco, y tiempo después es ofrecida, en realidad como botín de guerra, al capitán García de Loyola como esposa, y se le propone la disyuntiva de o permanecer recluida en el monasterio o de casarse con el capitán Loyola. Ella escogió lo segundo, y este cuadro registra la boda de la ñusta con el capitán Loyola y al mismo tiempo la de su hija, que vivía en Madrid, fue enviada a Madrid, bueno, llegó a Madrid con su madre, porque debemos decir también que el capitán García de Loyola fue nombrado gobernador de Chile y allí murió a manos de los rebeldes araucanos de la ciudad, de la capitanía de Chile, y la viuda del capitán García de Loyola, en este caso doña Beatriz, se traslada a Madrid con su hija Ana María Lorenza de Loyola, quien a su vez se casa en Madrid con Juan Enríquez de Borja en 1611. Es decir, hay una media de unos 40 años entre una boda y otra, pero las dos son representadas simultáneamente en el mismo cuadro. Por supuesto que la obra manipula la historia de una manera muy curiosa, y en ella vemos,
por ejemplo, al ejecutado Felipe, de nombre cristiano, luego de ser bautizado, entre los asistentes a la boda, cuando por supuesto ya había muerto. El padre de la novia también había muerto y también está presente entre los invitados, y la madre también, todos con atavíos incas que están en un estrado con una rica alfombra, sentados detrás de los novios. Al otro lado vamos a ver, no sé si se ve el cuadro completo, no, aquí se ve la mitad del cuadro. El cuadro está dividido en dos mitades exactas. Al otro lado se encuentra la boda de Ana María Lorenza Colla de Loyola con Juan Enríquez de Borja, celebrada en Madrid en 1611. También aparecen los dos contrayentes en primera fila, en primer plano, pero al fondo vemos la escena del casamiento que sigue, al igual que en el caso de la ñusta, el rito nupcial de la Dextrarum Iunctio, que venía de tradición romana y que fue adoptada por la Casa de Austria, que simbolizaba la unión matrimonial y al mismo tiempo tenía un sentido más amplio de unión y concordia. Al fondo del cuadro, también dividido en dos mitades exactas, están por un lado la ciudad del Cusco, el Cusco cristianizado pero todavía incaico, con sus muros de piedra, y al otro lado está un Madrid, digamos en sentido amplio renacentista, donde se ve al obispo casando a los contrayentes. Y lo curioso es que al centro de la composición se abre un espacio amplio que da paso a un océano en calma. Al fondo, el perfil de una ciudad que intuimos que es Roma, para simbolizar un poco la unión de estos dos mundos. Recordemos que una de las medidas más importantes de la legislación toledana fue que implicaba la división del Estado virreinal peruano en dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. En algún sentido, este cuadro también podría ser interpretado como una imagen simbólica de la unión entre ambas repúblicas, de la concordia entre ellas. Esta concordia es avalada al centro por las figuras tutelares del fundador de la compañía, San Ignacio de Loyola, y de San Francisco de Borja, que fue el general de la orden que estaba en actividad cuando la compañía se instaló en el Perú el año 1568 por instancias del virrey Toledo, y como sabemos fue incluso antes de que lo hiciera en México o la Nueva España. Gracias, Luis Eduardo. No se ve todo el cuadro, pero creo que más o menos la mayoría quizás lo conocen y van ubicando estas partes. A mí lo que me parece fascinante, ¿no?, de la historia que nos cuentas es la capacidad del arte para reinventarse la historia, ¿no? Es decir, para contarlo de una manera muy distinta, para juntar tiempos, ciudades, todo en un mismo lienzo, ¿no? Un lienzo que es trágico y tremenda, la historia de esta mujer, en esta semana que estamos hablando y pensando más sobre las mujeres quizás, y sin embargo el cuadro es celebratorio, ¿no? Entonces, yo sí te quería preguntar un poco sobre ese aspecto, ¿no?, de
esa historia que tenemos, ¿no?, entre España y América, y también pensando un poco al hilo de que estamos en el 5º centenario de la conquista de Tenochtitlán, ¿no?, y de Hernán Cortés. Y esto pues también está siendo a veces comentado hoy en día, de la dificultad a veces para conmemorar o hacer memoria, ¿no?, como has dicho antes. Ha habido una época, ¿no?, en que la historia se contaba mucho desde el punto de vista de vencidos y vencedores, y eso lo hemos superado en gran medida, ¿no? Pero este es un cuadro extraño, ¿no?, en ese sentido, porque nos quedamos un poco como pensando en ella. Yo me pregunto un poco sobre ella, la figura de doña Beatriz, qué suponía, ¿no?, en ese Cuzco colonial. ¿Era un ideal de mujer, o cómo hemos de leer un cuadro, ¿no?, que construye una realidad que no fue realmente así, ¿no? Sí, efectivamente. Es curioso que por mucho tiempo en el Perú se vio esta pintura como una documentación del pasado histórico. Incluso los primeros historiadores del arte peruano en los años 20, Cosío del Pomar, hasta incluso Rubén Vargas Ugarte, que por añadidura era además jesuita, hablaba de esta pintura como una documentación histórica. Pero queda claro que se trata de una construcción cuidadosamente pensada, es una exaltación de la orden jesuítica, y precisamente por eso los patriarcas de la orden aparecen en el eje de la composición, y no olvidemos tampoco que en la parte superior se ve un sol de justicia, que es un atributo de Jesús, con las siglas de Jesús, las emblemáticas de la orden, el corazón con los 3 clavos, para que no quedara duda de que este nuevo orden instaurado en el Reino del Perú tenía entre sus protagonistas principales a la Compañía de Jesús, que instruía a los miembros de la élite indígena. Tenía un colegio de curacas, el colegio de San Borja, donde ellos se formaban, y que les aseguraba un lugar muy especial dentro de este cristianismo universal que estaban construyendo de acuerdo con su visión misional, que estaba dirigida prácticamente hasta todos los confines del mundo, y que implicaba también un especial respeto por las particularidades culturales de cada región donde llegaban. Sí, yo creo que eso es fascinante, ¿no?, ese papel de los jesuitas, que lo han tenido en muchas partes, ¿no?, de los virreinatos, de negociar un poco, ¿no?, sí, que es una palabra que a veces usamos mucho, negociar identidades, que nos permite ir más allá, ¿no?, de una historia simplista de blanco y negro, ¿no?, y entender las complejas vidas de todas estas personas. Eso a veces, o sea, también la otra cosa aquí curiosa es que este cuadro es del siglo XVIII, ¿no?, de principios del siglo XVIII, pero nos está contando eventos del siglo XVI, ¿no? Pasa mucho tiempo antes de que, por lo menos en la pintura, ¿no?, se asimila o se incorpora, muchas gracias, la historia, ¿no? Y en este momento, particularmente, tú has escrito bastante sobre la idea de un renacimiento inca, ¿no?, como un movimiento cultural, un movimiento artístico. Y me preguntaba si nos podías también explicar un poco qué es esa idea de renacimiento inca. Sí, quería precisar antes que esta pintura en concreto fue ideada por los jesuitas del Cusco en la segunda mitad del siglo XVII. La versión que hoy vemos está fechada con precisión en 1718 y a su vez narra acontecimientos
que se inician en 1572 y terminan en 1611. De alguna manera conmemoraban el centenario, el primer siglo de la presencia de la Compañía de Jesús en el Perú, haciendo patente su vinculación con la herencia imperial incaica a través de esta unión de sangre que en esa época era tan importante. No sé cuál era la otra. No, yo creo que sí. O sea, estábamos al principio también intentando visualizar un poco más dónde está la originalidad, ¿no?, del arte virreinal, ¿no? Y yo creo que entender este movimiento, Renacimiento Inca, es una de esas cosas, porque además hay que siempre comparar, ¿no? Es decir, no hay nada en la pintura española del siglo de oro así. Hay unos pocos cuadros de bodas, de matrimonios reales, pero no es lo habitual y no son estos, ¿no?, los protagonistas, no se les da tanto protagonismo, ¿no? Entonces, yo creo que entender esa originalidad es importante y quizás podemos también avanzar y pensar de qué otras maneras es original el arte y la pintura del virreinato del Perú, ¿no?, a partir de... Sí, hay un factor muy importante que es el Renacimiento Inca. Es un fenómeno del que venimos hablando por lo menos desde los años 80, pero antes ya el estudioso norteamericano John Rowe había hablado del movimiento nacional inca, ¿no?, que era esta actitud de los curacas, sobre todo del Cusco y el sur andino, de evocar su pasado imperial. Y ese pasado imperial se evocaba de muchas maneras, en actuaciones teatrales, en piezas de arte decorativo como los queros, los tupus, también a través de los retratos, de la pintura, y todo eso se vio intensificado a partir de 1725 con la aparición de la segunda edición de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso. Este fenómeno, impulsado por las curacas, fue también apoyado por ciertas órdenes religiosas y por sectores importantes de la élite criolla también. Recuerdo que había, dentro de un proceso judicial muy largo y enrevesado que se hizo en el Cusco al marqués de Esquivel, que era un criollo muy acaudalado que tenía una gran autoridad económica y política en el Cusco. Una de las acusaciones que se decía es que tenía en su propia casa una serie de cuadros de la sucesión de los incas, y cuando llegó al Cusco el virrey Morcillo de Auñón, que venía de La Plata, nombrado como virrey del Perú, le habría dicho en algún momento cuando visitó su casa: aquí tiene usted, señor virrey, a mis antepasados. Entonces había una serie de estrategias políticas, de alianzas entre los poderes locales, en las que intervenían no solo la élite indígena, sino también los grupos poderosos de la élite criolla. Este fenómeno fue capitalizado, lógicamente, por los jesuitas para una serie de iconografías, de las cuales esta, creo yo, es la más importante. Y por otro lado, tenemos la presencia en el Cusco a partir de 1673, si no recuerdo mal, del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, que era, para variar, madrileño, había sido párroco de la Almudena,
estaba muy familiarizado con los usos políticos de la imagen en la corte de Madrid y llega en este momento crucial convencido de la necesidad de impulsar la imagen del rey de España en un momento realmente difícil para la monarquía. España tenía un rey muy jovencito, muy enfermizo, había el peligro que era Carlos II, había el peligro de que hubiera problemas de sucesión y la dedicación principal de Mollinedo en el Cusco, en toda su política visual, fue impulsar la imagen de la monarquía española, de la Casa de los Austrias, junto con la de las grandes devociones que promovía la corona, como son la Inmaculada, el culto al Santísimo Sacramento, y por eso tenemos la serie del Corpus, que es una de las realizaciones más grandes de la pintura cusqueña a fines del siglo XVII. De alguna manera los jesuitas entran en contrapunto con esta política y asumen su propia agenda en respuesta a este cuerpo de imágenes que fue también tan impactante en la ciudad. Por eso pienso yo que es muy llamativa en esta imagen, por ejemplo, la ausencia de toda referencia a la corona española. Incluso el atributo de San Francisco de Borja, que es un cráneo que sabemos corresponde a la reina Isabel de Portugal, que normalmente o muchas veces o la mayoría de las veces aparece coronado. Aquí se ha eliminado la corona y hay una vinculación directa con la casa matriz de Roma a través de esa visión un poco ideal y emblemática del océano, que remite a la casa matriz de Roma, sede de los jesuitas, y se elude pues toda referencia directa a la Casa Real Española, pese a que, por supuesto, el capitán Martín García de Loyola actuaba en su momento en nombre del rey de España cuando derrotó a Tupac Amaru. Sí, ese es otra de los aspectos fascinantes, que uno ve este cuadro y se pregunta quiénes son los protagonistas de verdad, ¿no? Porque ahí están los jesuitas en el medio. No sé si, creo que no lo has dicho, Luis Eduardo, esta es una copia, otra versión, ¿no?, del gran cuadro que ellos mandaron a hacer, ¿no?, en la iglesia de la Compañía en Cuzco. Y la verdad es que existen varias copias, ¿no? Y quizás incluso bastantes, sí, ¿no? Y seguramente existieron muchas más en su momento, pero presumo que se dispersaron o fueron abiertamente destruidas luego de la rebelión de Tupac Amaru II en 1780. Permanecieron básicamente las que se encontraban en lugares de culto, como la Compañía de Jesús del Cusco o la de Arequipa, pero en muchos establecimientos jesuitas a lo largo y ancho del Perú están documentadas copias de esta composición, y esta, la del Museo de Osma, estoy convencido de que se encargó para adorno de la casa de un curaca del Cusco, está fechada en 1718, y probablemente se salvó o porque fue escondida o porque la familia del propietario tomó claramente partido en contra del rebelde y a favor de la corona de España. Su estilo
Si la comparamos con el cuadro que está en la Compañía del Cusco, que es el cuadro prototipo, nos va a indicar la diferencia estilística entre uno y otro. La pintura de la Compañía del Cusco es una obra de la primera generación de los grandes maestros, mayoritariamente indígenas, que fueron los que fundaron, en algún sentido, la tradición cusqueña más original. Y luego esta tradición se consolida en el primer tercio del siglo XVIII con un conjunto de maestros y talleres que permanecen anónimos. Es la época en la que menos conocemos nombres y apellidos, pero sí tenemos bien definido el estilo de este periodo, cuyo rasgo más llamativo quizás sea el uso intensivo de las aplicaciones sobredoradas, que aquí vemos se usaban, por supuesto, con mayor frecuencia para las figuras de carácter religioso, pero aquí las vemos para realzar la figura de estos personajes nobles, con una aplicación de dorado muy fina, que adopta la forma de una especie de encaje que cubre toda la vestimenta y que introduce un elemento de planimetría sobre ella y aplana incluso un poco más el sentido de la composición, en la que no hay un interés muy definido por la perspectiva como existía en Europa. En América, el interés por el verismo se traduce más bien en cuestiones de superficie, ¿no? Es un verismo superficial que se basa en la textura, en la descripción de lo táctil, pero no tanto en la perspectiva, que generalmente, como en este caso, está dividida en planos muy claramente separados. Los personajes son colocados cada uno en un plano de una manera muy secuencial, para facilitar en todo momento la lectura clara y didáctica de la imagen. Sí, me gustaría solamente subrayar una o dos cosas de las que has dicho, ¿no? En primer lugar, esta idea de la copia, ¿no? Y de que había tantos cuadros. Evidentemente, a pesar de ser una historia complicada, compleja, polémica, ¿no? Había un público, y un público muy diverso, por lo que estás diciendo, para esto, ¿no? Porque pues se había ahí negociado un pacto que interesaba a muchas distintas partes. Y el otro aspecto que también me gustaría subrayar un poco, porque veo que se nos está yendo el tiempo, es esta cuestión de autoría, ¿no? Que acabas de decir, y ya entrando un poco en los temas específicos sobre la historia de la pintura virreinal. Me parece que es increíble, ¿no? Que llevamos 40 minutos hablando y todavía pues, no hemos hablado de un autor, de un artista, ¿no? Y sin embargo tenemos mucho que decir. No se nos agota el tema, ¿no? Esta es otra de las grandes diferencias, específicamente para Cuzco, para este periodo, ¿no? Frente a lo que podría ser pues, una historia del arte española, de la manera que se ha hecho, ¿no? Sobre Madrid, la corte o Sevilla, donde indudablemente para valorar algo, desde lo que se ha hecho aquí en la historiografía en el pasado, tiene que tener un nombre y un apellido ese autor, ¿no? Vamos, el Velázquez, el Greco, Goya, ¿no? Yo creo que unas cosas lo que nos enseña, ¿no? La pintura virreinal es esta tremenda riqueza, esta invitación a volver a mirar desde otras perspectivas, donde no necesariamente necesitamos los mismos parámetros, ¿no? Y los mismos datos necesariamente para abordar algo, porque por su propia riqueza, ¿no? Por ese dorado. Pero esas historias, la verdad es que quien lo pintó no nos parece lo más importante, y las copias son de distintas personas, ¿no? Así que eso es algo que me parecía importante subrayar, porque a veces lo que yo creo que hace falta un poco, y ahora sí que hablo como alguien
escribe aquí, ¿no? Como alguien que enseña aquí. Aquí lo que falta es volver a mirar o aprender a mirar el arte virreinal, ¿no? Que es escaso en nuestro entorno y por eso es tan especial pues, que esté aquí en el Prado, que te tengamos aquí. Tú, sin embargo, Luis Eduardo, llevas muchos años viniendo a España, ¿no? Y una de las cosas que me parece interesante abordar en los minutos que nos queda también es esta cuestión de la visibilidad, el conocimiento, el estado de esa visibilidad, el estado de ese conocimiento del arte virreinal, de los virreinatos americanos en España, ¿no? Porque en las últimas décadas se han ido haciendo cosas, muchos de esos proyectos tú has participado. ¿Crees que estamos en un mejor momento para entender este arte aquí? ¿Cómo ves ese desarrollo? Como lo has vivido, ¿no? Porque lo has vivido. Sí, pero yo quería precisar antes que no sé cómo decirlo, que mis años no son pocos, pero tampoco muchos. Pero sí he tenido ocasión de apreciar todo este proceso de revaloración, no solo en España y no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos, del arte virreinal, que se ha ido acelerando en los últimos tiempos. Y hemos tenido hitos importantes. Creo que algunos los hemos compartido. No recuerdo si para el 92 hubo demasiada actividad, creo que no. Pero el año 99, la exposición sobre los siglos de oro en los virreinatos de América fue un hito importantísimo. Y se lo debemos agradecer la iniciativa al profesor Jonathan Brown, amigo y maestro nuestro, quien propuso esta muestra que creo que tuvo un efecto multiplicador luego. Tuvimos luego la muestra de Perú indígena y virreinal, en que se presentó en Barcelona y en Madrid. Una importantísima exposición de tapices y platería, dos géneros claves para el arte virreinal en el Metropolitan de Nueva York. Y luego también creo que ha sido importante la incorporación del arte virreinal en muestras más amplias sobre el arte hispánico, como la que hubo en Indianápolis, recuerdo, en la que se introdujeron, queda una muestra básicamente sobre el arte religioso hispánico, pero se introdujeron muestras del arte virreinal tanto mexicano como peruano. Y otra de las grandes exposiciones se celebró aquí en Madrid en el 2011, si no recuerdo mal, que fue Pintura de los Reinos. También se expuso en México, fue una gran iniciativa. Y son espacios que se han ido abriendo y han motivado la discusión sobre temas que antes estaban ausentes en los círculos académicos de la historia del arte europeo y norteamericano. Se han formado colecciones, creo que las colecciones, por ejemplo, de la familia Huber o Thoma o sea, ¿tú crees que estamos en un buen momento? En los Estados Unidos, sí. Pienso que la presencia latinoamericana, tanto en los Estados Unidos como en España, todo el fenómeno de la migración, es algo que también ha contribuido a despertar el interés por estos fenómenos que no son ajenos a la historia canónica del arte occidental, sino que tienen que ver mucho, que aportan mucho a esa historia
y que es indispensable estudiarlos para comprender el proceso artístico en un sentido más amplio. Sí, yo creo que también, o sea, que sí que hemos vivido estos cambios, ¿no? Y ha habido esta aceleración de exposiciones. Creo que hay dos maneras, ¿no?, de abordar estas cosas. Por una parte se pueden hacer exposiciones, es un evento temporal, ¿no? Por otra, es interesante, ¿no?, que este cuadro esté en el Museo del Prado, es decir, que se integre en una sala. No se le ha creado una sala separada, se ha integrado en la colección, que tiene que ver con lo que estabas diciendo de la importancia también de reflexionar sobre el propio arte español, ¿no?, a partir de estas obras, y esto está siendo una vía fértil, ¿no? Entonces, yo siempre dudo entre esas dos maneras de obrar. ¿Se trata de crear espacios nuevos en España para el arte virreinal o se trata de incorporar algo del arte virreinal en las colecciones y en los museos aquí, ¿no? Porque tenemos el maravilloso Museo de América, ¿no? Pero ¿por qué no puede haber un cuadro peruano en el Museo Romántico, ¿no?, por ejemplo? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? No sé. Y bueno, en Perú, esa sería la otra pregunta, si le damos la vuelta. Nosotros, este es un campo, la historia de la pintura virreinal, la historia de la pintura de la Edad Moderna, pequeño en general, ¿no? Entonces, en Perú, ¿nos puedes explicar un poco a los que somos de aquí? Oímos aquí, hay una gran apreciación, hay una visibilidad grande de este patrimonio, o cuál es el punto de comparación ahí? Sí, yo creo que en el Perú ha habido pasos importantes, pese a que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay un fenómeno universal que tiende a privilegiar lo moderno y lo contemporáneo, pero eso es inevitable en este momento. Ya cambiará la dirección de los vientos, pero en este momento es así. No obstante, en el Perú se han producido avances muy importantes. Justamente tenemos una pintura del Museo Pedro de Osma, que es un museo especializado en arte virreinal, que ha incrementado sus colecciones en los últimos tiempos, que ha ampliado su visión hacia la época precolombina, ¿no?, que presenta una visión mucho más integrada del arte virreinal. Y en el caso del Museo de Arte de Lima, que tú debes conocer bien, ha avanzado muchísimo en los últimos años en todos los campos, pero especialmente en el arte virreinal, que tenía muchos vacíos. Tradicionalmente se consideraba que la pintura cusqueña del siglo XVIII era lo más representativo y prácticamente no había nada alrededor de ella, ni antes ni después. En los últimos años, por iniciativa de un mecenas muy importante, justamente hispano-peruano, hasta donde tengo entendido, Petrus Fernandini, se amplió la colección de arte virreinal de una manera muy significativa, se llenaron grandes vacíos. En ese momento se introdujo una pieza clave para el estudio del arte virreinal inicial de Mateo Pérez de Alessio, que es uno de los fundadores de la pintura virreinal peruana, de las escuelas andinas. Entraron muchas pinturas del siglo XVII temprano y también de temas del Renacimiento Inca, que estaba ausente hasta entonces del Mali. Por tanto, el ingreso de la colección Petrus y Verónica Fernandini al Museo de Arte de Lima significó un hito de primer nivel para actualizar la colección y para actualizar también el conocimiento sobre estos temas, porque se publicó un catálogo bastante documentado en ese momento. Sí, yo
yo soy profesora de universidad aquí, de la Autónoma, y entonces la verdad es que cuando pensamos el campo, ¿no?, y vemos un poco lo que está pasando, a pesar de todas estas cosas positivas, ¿no?, de este crecimiento y este interés en colecciones, en museos, por lo menos desde aquí en la universidad, para mí siempre, confieso, es difícil, ¿no?, convencer a los jóvenes, en parte por este empuje de lo contemporáneo, pero convencer a los jóvenes que se adentren en estos temas, ¿no? Y en el fondo los jóvenes son el futuro, ¿no? Necesitamos, yo creo, por lo menos mi impresión en España, es más historiadores del arte que se dedican a lo virreinal, y eso es difícil y complicado de impulsar, en parte por cuestiones de financiación y becas. En Perú hay este crecimiento, vemos llegar una nueva generación, unas nuevas generaciones para poder seguir explorando. En realidad no en el número que quisiéramos. Actualmente tenemos un excelente curador joven en la colección de arte virreinal, que es Ricardo Kusunoki, que es una gran, más que promesa, diría yo que realidad ya, que es una persona de un conocimiento impresionante, de una gran erudición, y fue uno de los factores principales para la formación de la colección Fernandini y de la edición del catálogo, y creo que a través de él van a venir nuevos profesionales jóvenes interesados en el arte virreinal, sobre todo promoviendo la idea de que no podemos tener una comprensión completa y abarcadora de nuestras artes si dejamos de lado el arte virreinal, que es la gran bisagra de todas las épocas que han recorrido la producción plástica peruana. Sí, sí, no, y desde luego yo creo que vendrán esas nuevas, a pesar de las dificultades, siempre va a haber nuevas generaciones y efectivamente, ¿no?, este es ese cuadro bisagra, ¿no?, entre un pasado, ¿no?, y un presente y un futuro. Pues yo creo que nada más, quizás podemos terminar aquí. Yo agradecerte mucho, espero que te haya gustado dónde está en el museo el cuadro. No sé si la última pregunta a lo mejor sería ¿dónde lo hubieras puesto? Si lo hubieras puesto con las meninas o no. Yo creo que dialoga maravillosamente en la sala donde está, me ha encantado y ojalá que lo visiten muchísimas personas. Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti. Gracias.